y de los procesos especiales. Bueno, antes que todo quisiera pues nuevamente explicarles la funcionalidad que tenemos de la aplicación GoToWebinar. Recuerden que tienen una opción de levantar la mano en caso de que tengan, bueno, que quieran hacer alguna intervención o alguna consulta. También tienen la sección de preguntas, por favor. Allí pueden escribir todas las preguntas que tengan respecto a la explicación que se está dando para que pues queden registradas ahí. La idea es que digamos que con cada sesión, no, con cada tema, al final de cada tema vamos a hacer una sesión de respuestas en la que vamos a atender todas las inquietudes que hayan tenido y que hayan reflejado aquí en la sección de preguntas durante la explicación. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al temario, tenemos los reportes columnarios, las consultas dinámicas y los procesos especiales. Esas tres opciones están enfocadas principalmente para darle facilidad a los usuarios de crear consultas o reportes personalizados, ya que muchas veces los reportes que están en el estándar de los que dispone Novasoft no se ajustan a las necesidades específicas de todos los usuarios. Muchas veces porque un reporte no tiene la información que necesitan específicamente o porque tiene más información de la que ustedes realmente necesitan. Si, digamos, necesitan un dato muy específico, pues pueden utilizar estas herramientas para crear una consulta específica y no tener que descargar un reporte estándar que traiga mucha más información pues, adicional a la que ustedes necesitan. Entonces, esta funcionalidad se podrá crear reportes, consultas de información específica. Y bueno, vamos a empezar entonces con el reporte columnario. El reporte columnario lo podemos encontrar en la aplicación de nómina, en la ruta parametrización, reporte columnario. Aquí tenemos cuatro opciones. La parametrización del reporte, que es la opción en la cual creamos como tal el reporte. Parametrización de las columnas, que es donde parametrizamos las columnas que se van a ver dentro de ese reporte. La plantilla del reporte, que es donde podemos pues, previsualizar la consulta o la información que nos va a traer ese reporte. Y exportar columnario Excel, pues que como su nombre lo indica, es para exportar ya ese reporte en un formulario Excel. Entonces vamos a empezar con la parametrización del reporte. Bueno, aquí en la parametrización del reporte digamos que la información que solicita es muy básica. Le damos en nuevo y él nos va a pedir un código de reporte y un nombre de reporte. Lo ideal es que este código de reporte empiece con la letra U para especificar que es un reporte creado por el usuario. Eso es una recomendación, de todas formas el código que se puede poner puede ser cualquiera, pero la recomendación es utilizar la letra U y asignarle el código que nosotros queramos para el reporte. En este caso vamos a ponerle U01. Y en el nombre de reporte, pues un nombre que sea descriptivo de lo que vamos a generar, de la información que se va a generar dentro de ese reporte. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un reporte de los sueldos que reciben las personas. Una recomendación que se hace es que este reporte columnario se utilice más que todo para hacer consultas de históricos o de prenóminas o de valores que están liquidados dentro de la nómina. Este reporte tiene mejor funcionalidad para ese caso, por ejemplo, para consultar histórico de salarios, histórico de horas extras, cuántas horas extras le paga una persona,
cuánto fue el valor, por ejemplo, de los aportes de seguridad social que se hizo para todos los trabajadores en cierto periodo. Todo eso se puede determinar. La idea es que eso lo utilicemos este reporte columnario para hacer ese tipo de consultas. Entonces vamos a consultar, por ejemplo, devengos y deducciones de los trabajadores. Listo, entonces le damos guardar y él nos va a quedar el reporte, que es el que vamos a utilizar ahorita en la ejecución. Listo, entonces U01, devengos y deducciones. A continuación vamos a parametrizar las columnas que se van a ver reflejadas dentro de ese reporte columnario. Entonces en este caso lo que hacemos es crear una nueva columna y aquí vamos a consultar los reportes que tenemos disponibles. Aquí va a salir todos los reportes que hayamos creado en la opción anterior. Si creamos 5 o 6 reportes, todos se van a ver aquí reflejados. La idea es que seleccionamos el reporte al cual le vamos a incluir la columna que deseamos mostrar. Entonces vamos a seleccionar el U01 y vamos a dar el orden de la columna. En este caso, este reporte columnario no necesita que incluyamos información, por ejemplo, del código del trabajador, del nombre del trabajador, porque eso por defecto ya lo va a traer. Entonces la idea es que empecemos como tal a incluir las columnas de la información que queremos ver reflejada en ese reporte, pues aparte de la información básica del trabajador. Entonces en la columna 1, por ejemplo, vamos a poner salarios, ¿cierto? Entonces en el nombre de la columna ponemos la palabra salarios. La naturaleza de la columna. Podemos seleccionar si es un devengo, una deducción o un opera. Estas son las mismas naturalezas que tienen los conceptos. Entonces, por eso les digo que este reporte es más útil para hacer consultas de históricos, de liquidaciones que se hayan hecho dentro de la aplicación, ya sea liquidaciones de nómina o toda información de liquidación de conceptos que tengamos dentro de la aplicación. Entonces, en este caso, como son salarios, vamos a escoger devengo. Tenemos una opción que nos indica sumar cantidad. Esta opción lo que nos permite es que para todos los conceptos que vayamos a incluir aquí abajo o que vamos a incluir en esta columna, se suma únicamente la cantidad. Es decir, salarios, por ejemplo, el salario se refleja en la liquidación de nómina como días. Entonces, un salario al mes son 30 días. Si le marcamos sumar cantidad, incluimos el concepto de salario. Cuando consultemos, por ejemplo, un mes, el de mes de marzo, nos va a salir es la cantidad pues del concepto de salario que se liquidó en ese mes para todos los empleados. Entonces, sumar cantidad es específicamente para sumar la cantidad del concepto que se liquidó. Entonces, en este caso vamos a no ponerle cantidad, sino vamos a sumar es el valor. Si lo dejamos sin marcar, nos va a sumar por defecto el valor de los conceptos que incluamos en la columna. Y aquí ya no podemos ingresar más información, le damos grabar. Y nos va a crear la columna. ¿Listo? Entonces tenemos nombre de columna, salarios. Ahora vamos a incluir los conceptos que queremos sumar dentro de esa columna. En este caso, entonces, seleccionamos nuevamente. Podemos hacerlo directamente desde aquí, o si de pronto ya nos salimos de la opción, entramos nuevamente a parametrización de columnas, buscamos el reporte y buscamos las columnas que estén disponibles. En este caso, si existiera más de una columna, nos habilitaría los botones de navegación para buscar cuál columna es la que deseamos. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, una columna, otra columna vacía para este reporte. Que se llame otros pagos, por ejemplo. Nuevamente es un devengo. No le vamos a sumar cantidad, sino el valor. Entonces no lo marcamos y digamos grabar. Listo. Entonces, como les decía,
cuando existen varias columnas creadas para este reporte, nos habilita los botones de navegación para pasar entre columnas de las que ya están creadas. Entonces aquí con estos botones de navegación seleccionamos la columna a la cual le vamos a incluir los conceptos. Entonces en este caso vamos a seleccionar salarios. Para incluir los conceptos nos paramos entonces en la columna de salarios y vamos a editar. Listo, ya aquí en editar nos aparece pues nuevamente toda la parametrización de la columna y nos aparece la opción de incluir los conceptos. Entonces vamos a darle en nuevo registro para incluir los conceptos. Aquí nos solicita el modo de liquidación. En este caso entonces vamos a abrir la ventana de ayuda. Ya saben que este signo de pregunta lo que hace es abrir una ventana de ayuda, la cual nos muestra las opciones disponibles para diligenciar ese campo. Entonces en este caso tenemos normal, aprendiz, valor, hora clasificatoria. Estos son todos los modos de liquidación que tenemos disponibles en la opción, en la aplicación de Novasop. Para este caso vamos a seleccionar normal, que es el más utilizado. De todas formas se puede seleccionar cualquier modo de liquidación. Si ustedes utilizan otro modo de liquidación, pueden seleccionar cualquiera. Y vamos a buscar el concepto. Nuevamente vamos a la ventana de ayuda para que nos traiga el listado de todos los conceptos que tenemos disponibles. En esta columna, como se llama salarios, vamos a incluir los conceptos de salario. Entonces vamos a buscar en el cuadro de búsqueda, podemos hacer la búsqueda ya sea por código o por descripción. En este caso, si ya sabemos el código de salario empieza con 0010. Y si no sabemos específicamente el código del salario, que es el 001050, podemos hacer una búsqueda complementaria, es decir, 0010 y el signo de porcentaje, para que nos traiga todos los conceptos que empiezan con 0010. ¿Listo? Entonces, en este caso, bueno, si vamos a hacer la búsqueda por descripción, nuevamente también hacemos lo mismo. En este caso sí se recomienda escribir la palabra en medio de dos símbolos de porcentaje. Esto para que nos busque esta palabra que nosotros incluimos aquí, las busquen los nombres de todos los códigos, de todos los conceptos, perdón, que esté disponible. Entonces me trae todos los que tengan la palabra salar. En este caso, todos esos conceptos tienen la palabra salar. Bueno, para este ejemplo, entonces vamos a seleccionar el concepto de salarios, ya que esta columna es la de salarios. ¿Listo? Cuando ya seleccionamos entonces el modo de liquidación y el concepto que vamos a incluir, le damos insertar. Listo. Ya quedó incluido el concepto de salario en la columna de salarios para el reporte U01. Vamos a darle grabar. Bueno, aquí quedó ya grabado el concepto. Ahora vamos a incluir conceptos en la otra columna que creamos, que es la de otros pagos. Vamos a hacer nuevamente el mismo proceso. Seleccionamos la columna otros pagos con los botones de navegación y vamos a la opción de editar. Aquí en la opción editar, nuevamente entonces incluimos los conceptos que querramos que se sumen dentro de esa columna de otros pagos. Nuevamente el modo de liquidación, podemos escoger cualquiera y vamos a buscar qué conceptos queremos incluir ahí. Vamos a incluir cualquier concepto para este ejemplo, vamos a buscar los que empiezan por 0010. Y aquí podemos incluir, por ejemplo, los recargos nocturnos. Vamos a incluir el concepto. Le damos insertar para incluir este registro. Si nosotros no le damos insertar y le damos aquí en la opción grabar, pues el concepto no va a quedar incluido dentro de la columna. Entonces es importante tener en cuenta estos botoncitos de insertar para que quede incluido el registro, bueno, ese concepto dentro de esa columna. Vamos a incluir otro. Modo normal. Nuevamente buscamos los conceptos que queremos incluir. Vamos a incluir, por ejemplo, horas extra.
Y nuevamente le damos insertar. Listo, ya tenemos dos conceptos insertados. Vamos a incluir un tercero. Si no queremos utilizar la ventana de ayuda y ya sabemos de pronto el concepto el código, perdón, de los conceptos y del modo de liquidación, simplemente los incluimos en el campo de texto. Él automáticamente nos va a traer el que corresponde. En este caso, por ejemplo, el concepto 0010 62 y nos va a traer el concepto al que corresponde ese código. Le damos insertar. Cuando ya hayamos incluido todos los conceptos que queramos mostrar aquí, le damos en grabar. ¿Listo? Les voy a mostrar. Si, por ejemplo, incluimos el concepto 001063 y no le damos insertar, sino que le damos grabar, ese concepto no lo va a incluir. ¿Sí ven? Aquí no quedó el 001063. Entonces es importante que siempre que incluyamos un concepto, le demos insertar para que quede incluido dentro de esa columna. Listo, entonces ya están incluidos la columna salarios y la columna otros pagos en los cuales incluimos horas extras. Vamos a crear una nueva columna. Volvemos nuevamente aquí a la opción de parametrizar columnas y creamos una nueva columna para este reporte. Vamos a crearlo para el U01, el orden de la columna, el 3, el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, deducciones de seguridad social. O bueno, deducción seguridad social. ¿Listo? Seleccionamos la naturaleza, en este caso, no son devengo, ya que estamos hablando de la seguridad social, de la deducción, es decir, de los descuentos que se le hace por seguridad social a los trabajadores. Vamos a seleccionar deducción y no vamos a marcar la opción de sumar cantidad. Ya ahorita les muestro un ejemplo de cómo se muestra un concepto cuando le damos sumar cantidad. Vamos a grabar. Listo, ya tenemos la columna de deducción creada. Ahora vamos a editarla para incluir los conceptos de deducción de seguridad social. Pues vamos a incluir un nuevo registro. Nuevamente el modo de liquidación. Y vamos a buscar el concepto. Vamos a buscarlo por descripción. Entonces, buscamos en este caso el concepto de salud, el descuento, es decir, el descuento de salud del empleado. Vamos a incluir el 002205. Insertar. Y vamos a buscar ahora el de pensión. Nuevamente los símbolos, los signos de porcentaje, que lo que son unos comodines que nos ayudan a buscar más fácil la palabra que incluyamos dentro de esos, perdón, dentro de esos símbolos, pues que porcentaje. Pensión. ¿Listo? Podemos escribir la palabra completa dentro de los porcentajes o podemos escribir un fragmento de la palabra por si de pronto no sabemos si, por ejemplo, la palabra pensión tiene tilde. Si escribimos pensión sin tilde, el concepto de descuento de pensión empleado no se va a ver reflejado, precisamente porque si tiene una tilde. Entonces, vamos a buscarlo con la tilde y aquí sí se va a ver reflejado. Entonces, pueden escribir la palabra completa, si ya saben cómo está escrita, o pueden escribir un fragmento y él va a hacer la búsqueda. Entonces, en este caso, el concepto de pensión empleado y le damos insertar. Ya tenemos los dos conceptos. Vamos a incluir solo estos dos por ahora y le vamos a dar grabar. Listo, ya tenemos las tres columnas, en este caso, las columnas que tenemos
para el reporte 01 es la columna de salarios, la columna de otros pagos y la columna de deducciones de seguridad social. Aquí podemos incluir todas las columnas que nosotros queramos. Si queremos hacer un informe mucho más amplio, podemos incluir todas las columnas que nosotros queramos incluir allí, que nos sume el reporte. Entonces podemos incluir, hacer por ejemplo una revisión de una nómina, un reporte de prenómina, de acuerdo a las necesidades que nosotros queramos. Si de pronto el reporte estándar que tiene Novasoft para revisar la prenómina no se ajusta de pronto a las necesidades de ustedes o a las preferencias que de pronto quieran verlo en otro orden, con este reporte columnario pueden crearlo en el orden específico en el que ustedes quieren. Es un poco extenso la creación, porque pues tienen que incluir cada columna y en cada columna incluir los conceptos que se van a ver reflejados, pero este reporte les va a quedar, o sea, lo van a tener que crear una sola vez y ya les va a quedar ahí guardado para que lo utilicen todas las veces que sea necesario. Entonces, cuando ya creamos el reporte y todas las columnas que necesitemos, procedemos a la siguiente opción, que es la de plantilla de reporte, y él nos va a abrir una ventana muy similar a la mayoría de los reportes de Novasoft. Listo, entonces en esta ventana vamos a poner todos los filtros que queramos, con los que queramos generar el reporte que vamos a ver. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a seleccionar el reporte. Aquí también nos va a aparecer en el listado todos los reportes que tengamos disponibles, los reportes columnarios que tengamos disponibles, que hayamos creado en la opción de parametrización de reportes. En este caso, vamos a seleccionar el de eventos y deducciones. Podemos seleccionar la compañía o podemos dejarlo para todos. Vamos a seleccionar pruebas, centro de costo, sucursal, clasificador 1, clasificador 2, clasificador 3. Vamos a utilizar todos estos filtros para sacar información, si necesitamos información específica, por ejemplo, de un clasificador o de una sucursal o de un centro de costo, lo podemos filtrar aquí en estas opciones de filtro. Escribimos la cédula del trabajador. Si no queremos un trabajador en específico, sino que queremos sacar todos los que tenemos en el periodo que vamos a seleccionar entre ese margen de fechas, pues escribimos el símbolo comodín, que en este caso es el porcentaje, para que nos traiga a todos los trabajadores que tengamos en esas fechas. ¿Entre cuáles fechas? Entre estas fechas que están aquí, desde y hasta. Estas fechas desde y hasta, ¿a qué obedecen? Obedecen ya sea a la fecha de liquidación con la que se haya ejecutado, pues la liquidación, valga la redundancia, o la fecha de corte que tenga el periodo del cual queremos extraer la información de las liquidaciones que se hicieron. Entonces seleccionamos fecha de liquidación, buscamos aquí las fechas que vamos a filtrar, por ejemplo, febrero, desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero. Entonces él nos va a traer por fecha de liquidación para todos los empleados que estuvieron dentro de estas fechas. Podemos filtrar convenios si tenemos algún convenio. Podemos filtrar también por el tipo de liquidación si solo queremos ver, por ejemplo, los de tipo de liquidación de nómina, o si queremos ver, por ejemplo, los de tipo de liquidación de contrato. Queremos ver información de las personas que se retiraron. Entonces, lo filtramos por el tipo de liquidación. Vamos a dejarlo en todas, para este ejemplo. El origen. El origen de la información podemos definir si lo vamos a traer de prenómina, en el caso en que estemos, por ejemplo, vamos a sacar un reporte de la nómina del mes de mayo, que yo ya la liquidé, pero hoy es 6 de mayo y todavía no la he cerrado. Entonces, yo ya liquidé la nómina y quiero generar un reporte para realizar una revisión de esa prenómina. Entonces seleccionamos información en prenómina. Pero en este caso, por ejemplo, si vamos a consultar información de febrero, que lo más probable es que ya febrero esté cerrado, entonces consultamos con el origen de histórico. En este caso vamos a seleccionar histórico. Mostrar detalle, dejémoslo en true, en habilitado, para que nos muestre todo el detalle. Y en cliente
podemos seleccionar si tenemos diferentes filtros aquí. Vamos a dejarlo en todos para que nos traiga toda la información. Y vamos a ejecutar el reporte. Le damos aquí en el botón de ver informe para que él ejecute y nos traiga la información que va a encontrar en esas fechas para todos los empleados. Aquí está el reporte. Entonces, tenemos en Devengos, tenemos la columna de salarios, nos trajo el listado de empleados. Estos son los valores que se les liquidó por los conceptos que tenemos incluidos en la columna de salario para esos trabajadores en las fechas, bueno, en el mes de febrero, desde el 1 al 29 de febrero. Como pueden ver, aquí trae todos los conceptos sumados. Por ejemplo, las deducciones. Entonces, las deducciones de seguridad social nos trae sumado el valor que se descontó por el concepto de salud y el valor que se descontó por el concepto de pensión en ese mes para esa persona. Listo, entonces veo que Miguel está levantando la mano. Si quiere, por favor, regístrenos la consulta en la sección de preguntas y la atenderemos entonces al final de la sesión. Listo, entonces tenemos el reporte ya aquí generado. Voy a mostrarles el ejemplo de cómo se ve el reporte. Si tenemos, si le marcamos la opción de sumar cantidad. Entonces vamos nuevamente. Ahora vamos a crear un nuevo reporte. Vamos a hacer un nuevo reporte para que nos traiga cantidades únicamente. Entonces, el nuevo reporte que vamos a crear, vamos aquí en la opción de parametrización de reportes. Vamos en nuevo. Le vamos a asignar el código. Nuevamente, se recomienda que se utilice la letra U, iniciando. Y el código que queramos incluir. Ya puede ser 02, 01, puede ser un código más largo si necesitan. Allí lo pueden incluir. Y el nombre del reporte que vamos a sacar, vamos a poner, por ejemplo, cantidades. Vamos a dejarlo así, es plano, no vamos a escribir nada más. Ustedes ya saben que si necesitan, pueden escribir un nombre más detallado para que puedan identificar el reporte y no tengan que entrar a ver la parametrización de la columna para poder saber qué se genera dentro de ese reporte. Bueno, vamos a parametrizarle columnas a este reporte. El reporte buscamos aquí el 02. Perdón, no lo buscamos todavía porque no le hemos creado ninguna columna. Entonces, bueno, eso también es algo para que lo tengan presente. Si lo van a buscar en esta pantalla de una vez y no tiene creada ninguna columna, les va a arrojar el mensaje de que no existen registros con el filtro especificado. Quiere decir que no se ha creado ninguna columna para este reporte, el reporte U02. Entonces, cuando entremos a esta opción de parametrización de columnas, si consultamos el reporte y no tiene ninguna columna, entonces nos va a salir ese error. Si consultamos un reporte que ya sí tenga alguna columna, pues nos va a salir las columnas que están creadas y con los botones de navegación podemos ver todas las columnas que tiene ese reporte y los conceptos que tiene ese reporte. Bueno, vamos entonces nuevamente y vamos a crear una nueva columna para el reporte que acabamos de crear, que es el de cantidades, el U02. Vamos a poner la columna, puede ser 1, puede ser cualquier orden. Digamos que una recomendación que se podría hacer es crearlo, por ejemplo, de 5 en 5. Entonces, que mi primera columna sea la número 5, que la segunda columna sea la número 10. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, yo quiero incluir otra columna que quede antes de la columna de salarios. Por ejemplo, quiero crear la columna de cantidad de los conceptos de salarios. Pero como yo ya creé esa columna en el número 1, pues nos va a quedar más complicado. Entonces, una recomendación que se puede hacer es empezar desde el número 5
y crear las columnas de 5 en 5 para que dejemos campos habilitados entre cada columna por si de pronto en el futuro queremos editar e incluir información antes de las columnas que ya se crearon. Entonces en este caso la vamos a crear con el número 5. El nombre de la columna va a ser cantidad salarios. ¿Listo? Va a ser de naturaleza de vengo porque vamos a sumar la cantidad de los conceptos de salario. Vamos a ponerle de vengo. Le marcamos sumar cantidad y vamos en grabar. Listo, entonces ya tenemos para el reporte U02 creada la columna que se llama cantidad salarios, marcado con sumar cantidad. Lo que vamos a hacer es editarlo ahora para incluir los conceptos de los cuales se va a sumar la cantidad. En este caso vamos a incluir un nuevo registro, nuevamente el modo normal, y vamos a buscar el concepto, que ya sabemos que es el 001050. Lo seleccionamos y le damos a insertar. Vamos a grabarlo y ya nos quedó ya nos quedó registrado dentro el concepto de salarios dentro de la columna que ya habíamos creado, que es la columna cantidad de salarios. Ahora vamos a ejecutar este reporte solo con esa columna para que veamos cómo se ve reflejado cuando marcamos la opción de sumar cantidad. Nuevamente ejecutamos los filtros. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el reporte que se llama cantidades. La compañía, o podemos dejarlo en todos, si no queremos seleccionar la compañía específica. Todos los demás filtros los podemos dejar, los podemos parametrizar como queramos. Vamos a buscar, por ejemplo, nuevamente febrero. Listo, del 1 al 29 de febrero. No seleccionamos ningún convenio. El origen, que ese sí es muy importante. Entonces vamos a seleccionar histórico y le damos ver informe. Sí, pero si llega a haber un momento en el que las personas ya no quieren nada. Y listo, mira, aquí está entonces. Nos trae la información básica, ¿cierto? Nombres, primero apellido, segundo apellido, y la cantidad del concepto de salario para cada persona en las fechas del 1 al 29 de febrero. Por ejemplo, esa persona tiene 22 días de salario. Es porque posiblemente tuvo o vacaciones, o tuvo una incapacidad, o tuvo cualquier tipo de ausentismo, o simplemente porque ingresó en ese mes y pues no ingresó, digamos, el 1 de febrero, sino que ingresó después, o también que se retiró antes del 29 de febrero. Entonces, así es como se va a ver el reporte. Nosotros podemos, por ejemplo, incluir incluir los conceptos repetidos, digamos así, en varias columnas. Entonces, para este ejemplo, nosotros podríamos, para este reporte, vamos a hacerlo, incluir nuevamente en otra columna el concepto de salarios. Entonces vamos a seleccionar nuevo para crear una nueva columna. Para ese mismo reporte, que es el U02, el de cantidades, vamos a crear una segunda columna, como les dije, de 5 en 5, entonces vamos a poner la columna 10. El nombre de la columna va a ser valor salarios. Nuevamente va a ser devengado. Y aquí ya no le vamos a marcar cantidad. ¿Para qué? Para que nos traiga el valor del concepto. Entonces ya en la columna de cantidad de salarios habíamos incluido el concepto de salario. Ahora vamos a incluirlo también en esta columna que se llama valor salarios,
para que nos demos cuenta que no tenemos, digamos, restricción de incluir un concepto en diferentes columnas. Entonces, en este caso vamos a buscar nuevamente el concepto 001050, salarios, y le damos insertar. Vamos a darle grabar. Ya quedó grabada, entonces ya tenemos dos columnas para este reporte. Una que se llama cantidad salarios, que tiene marcado el sumar cantidad, y otra que se llama valor salarios, que no tiene marcado sumar cantidad. Entonces vamos a generar la plantilla del reporte. Nuevamente todos los filtros, seleccionamos el reporte de cantidades, seleccionamos las fechas. Algunos de estos filtros son obligatorios, algunos no, pero por ejemplo, si tratamos de generar la plantilla o el reporte sin diligenciar un filtro obligatorio, nos va a arrojar un mensaje. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a seleccionar el origen y cuando le damos ver informe, va a sacar una ventana que dice especifique el valor para el parámetro origen. Entonces nos está diciendo que ese parámetro origen no puede estar en blanco. Seleccionamos histórico y ver informe. Y aquí está. Entonces, está el reporte con la cantidad del concepto de salarios. Aquí nos dice la naturaleza, mire, del campo. Y tenemos la columna con el valor del concepto de salarios. Entonces, como pueden ver, se puede utilizar el mismo concepto en diferentes columnas. Lo pueden utilizar ya sea en una columna para cantidad y en otra para valor. O si de pronto por algún motivo en alguna columna quieren incluir un valor que ya estaba en otra columna, lo pueden hacer, no tienen restricción respecto a ese aspecto. Y el reporte les va a generar así. ¿Listo? Vi una pregunta que me decía que si era posible editar la información básica. No, esta información básica no se puede editar. Pues es, digamos que trae la información más básica, los campos más básicos de la información del empleado, que en este caso es la cédula, y los nombres y apellidos. El reporte siempre va a traernos esa información. Listo, entonces ya vimos cómo se genera la plantilla. Vamos a la opción de exportar columnario a Excel. Él nos abre, aquí dentro de la misma ventana, nos abre nuevamente los filtros para generar el reporte. Entonces vamos a generar el reporte U02, el de cantidades. Vamos a buscar, bueno, filtramos por compañía, centro de costo, todos los filtros que queramos especificar. Aquí tenemos un campo que dice 1, fecha de corte, o 0, fecha de liquidación. Si queremos filtrar por fecha de liquidación, le ponemos 0. Si queremos filtrar por fecha de corte, le ponemos 1. Vamos a ponerlo en 0, que los otros filtros los estamos haciendo por fecha de liquidación. Y buscamos nuevamente febrero. El tipo de liquidación. Sí, como les dije, el concepto, el símbolo de porcentajes de comodín, que nos sirve para traer todos los tipos de liquidación. Aquí dice P si es prenómina, H si es histórico. Si yo lo genero con prenómina y no tenemos nada liquidado en el mes de febrero, no nos va a traer nada al reporte. Lo generamos con H para que nos traiga lo de la nómina que ya está cerrada del mes de febrero. Nuevamente cliente y le damos procesar. Él aquí nos va a arrojar una vista previa del reporte.
Aquí nos trae, incluso nos trae más información básica del trabajador y esto lo podemos exportar. Podemos exportar directamente a Excel o lo podemos exportar en un CSV delimitado por comas para que después lo podamos editar dentro del Excel. Vamos a exportar la planilla en Excel. Y nos va a traer así el reporte. Entonces vamos a ver las columnas que nosotros le creamos al reporte. ¿Listo? Bueno, esto es todo del reporte columnario. Nuevamente, pues, digamos, las recomendaciones es usar ese reporte columnario cuando se requiere consultar históricos de la liquidación de la nómina, o bueno, históricos o prenómina, cuando queremos hacer una consulta de lo que se ve reflejado en la liquidación de la nómina. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el panel de preguntas y vamos a proceder a responderlas. O si tienen todo claro, también por favor nos pueden escribir allí e indicarnos que está claro. Aquí lo descargué en formato CSV. Él nos va a abrir esta información así, en datos, texto en columnas, y como esto está delimitado por comas, entonces vamos a darle en delimitados, siguiente, y vamos a seleccionar el separador, que en este caso es el de coma. Siguiente y finalizar. Nuevamente nos queda el reporte en Excel. ¿Listo? Ahí está la plantilla generada en Excel y en CSV. Bueno, me dicen, tengo una consulta con respecto a los conceptos consolidados, ya que en el reporte de conceptos individuales de liquidación no aparecen. O sea, la pregunta es si en este reporte se pueden generar el reporte de los conceptos de consolidado. Claro que sí. Aquí podemos incluir todos los conceptos que nosotros queramos dentro de las columnas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, pues obviamente no va a caer dentro del salario, pero bueno, vamos a incluir, por ejemplo, dentro de la columna de salarios, y miramos que ahí nos aparecen, bueno, mentiras, perdón, y aparece solo de Vengos. Y creo que ese concepto es un no opera. Vamos a crear una nueva columna. Aquí están los conceptos de consolidado. Entonces, esos conceptos los podemos incluir dentro de esas columnas. Obviamente, pues, digamos que la recomendación es incluir dentro de incluir los conceptos que apliquen para la naturaleza de la columna. Si son debencos, incluir los debencos. Si son no opera, incluir los no opera. O si son deducciones, incluir los deducciones. Ya sabemos que los no opera son los conceptos que se liquidan, pero que no tienen ninguna operación, ni de suma en el devengado, ni de resta como deducción.
dentro de la liquidación del trabajador. Entonces ahí podemos incluir, ahí nos va a aparecer disponible todo el listado de conceptos, pero pues nosotros debemos incluir de acuerdo, mira aquí aparece por ejemplo, si nosotros quisiéramos en ese no opera, esa columna no opera, se podría incluir el concepto de salario. O sea, se puede hacer, va a salir disponible todo el listado de conceptos y nosotros podemos incluir los que querramos. Sin embargo, pues nuevamente hay que tener en cuenta la naturaleza de la columna para incluir el concepto que queramos ver reflejado. ¿Listo? Entonces, sí, sí se pueden ver aquí se puede, por ejemplo, generar se puede crear un reporte de consolidados, lo pueden buscar, lo pueden crear, perdón, e incluir los conceptos de consolidados. O si quieren de provisiones, los conceptos de provisiones. O cualquier concepto que esté disponible en el maestro de conceptos, lo pueden incluir aquí dentro de este reporte. Entonces, esa pregunta ya está respondida. Creo que no hay más preguntas. Entonces, podemos continuar con el siguiente tema.